Bendiciones, mis hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Y una vez más estamos acá para estudiar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad tenemos una enseñanza que se ubica en el inicio de la iglesia, se ubica en el libro de los Hechos. Y vemos que después que el Señor resucita, Jesús resucita, ¿verdad? Anda con los discípulos, da las últimas instrucciones a los discípulos, Él asciende a los cielos, ¿ok? Entonces vemos que esta iglesia, este grupo de personas, este grupo de hermanos, este grupo de hombres que habían andado con Jesús, no solamente los 12, sino otra gran cantidad de personas que lo habían seguido, ¿verdad? Comienzan o siguen reuniéndose y viene y se cumple esa promesa que el Señor les había hecho, de que llegaría el Espíritu Santo a sus vidas y sería derramado. Y entonces llega el Pentecostés. Bien, entonces vemos que parte, o sea, se inicia lo que conocemos como la iglesia cristiana prácticamente, es allí, aunque el Señor le instauró en su venida, comienza ese génesis y esa expansión al mundo conocido después que se produce el día de Pentecostés. Entonces vemos que todos estos acontecimientos están relatados, narrados en un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que lo conocemos todos. Y allí comienza esta historia de la iglesia y el nacimiento de la iglesia, que tiene varias características muy llamativas, muy de destacar, porque son características que debemos conservar en su esencia en el día de hoy. Una de estas primeras características de la iglesia es una iglesia que da lo que tiene, o que daba lo que tenía, y que hoy en la actualidad debe dar lo que tiene. Vemos que en Hechos 3 hay un suceso que nos describe de una manera gráfica este acontecimiento. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos que Pedro, en ese momento, él estaba en la ciudad y pasando por un sitio determinado, estaba allí un hombre paralítico. Y este hombre le pide limosna a Pedro. Pedro no cargaba en ese momento nada material que darle a este hombre, y yo creo que fue lo mejor que pudo pasarle a este hombre, que Pedro no cargara nada que darle. Entonces es allí cuando Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, o sea, no tengo nada que darte, pero lo que yo tengo te doy. Había algo que no faltaba en la iglesia y que no debe faltar en la iglesia. Y entonces Pedro le dice que él se levante y él sana a este hombre. Este episodio protagonizado por este hermano Pedro. Y cuando hablamos de Pedro, no solamente debemos ver ese gran apóstol, sino también un miembro más de la iglesia, un componente más de la iglesia, en este caso un componente directivo de la iglesia, pero que cumple todas las funciones y que tiene todas las características de un integrante de la iglesia. Entonces, cuando sucede esto, ¿verdad? Vemos que él le dice a este hombre que se levante. Vemos que él está dando en ese momento lo que él tenía. Jesús no solo mandó explícitamente a dar, sino que, o sea, a dar en un solo aspecto, porque cuando nosotros pensamos en dar, siempre nos limitamos al hecho de dar algo a alguien que está necesitando de forma física, de forma material. Pero nosotros no debemos encerrar esta idea solamente en ese elemento. ¿Por qué? Porque toda la vida del cristiano, toda la vida
de la iglesia es una vida de dar. Todo lo que hacemos tiene relación con el dar. Nosotros somos la luz y damos entonces claridad, damos luz a esta tierra. Somos la sal, damos sabor a esta tierra, damos protección, damos preservación de las cosas. ¿Okay? Cuando se nos llama a dar, no solamente es dar materialmente, que es una parte muy importante, sino que debemos dar lo que tenemos. ¿Y qué es el elemento que nunca falta o que nunca debe faltar en la iglesia? El Evangelio del Señor. Porque la iglesia es el receptáculo, receptor de ese Evangelio, quien posee ese Evangelio y quien es el único o la única institución capaz de darla a los demás. Y por consiguiente, cada miembro de la iglesia es el único autorizado y capaz de dar ese evangelio. Entonces, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos algo que dar. Ese evangelio que se nos dejó encomendado. Ese mensaje que a través de una misión se nos dejó encomendado. Entonces nosotros no debemos menospreciar lo que se nos ha dado, porque en realidad cuando vamos a comparar en qué podemos dar a los demás, no hay bien más preciado sobre esta tierra que el Evangelio del Señor, que provee salvación al hombre. Podemos dar alimentos, podemos dar atención, podemos dar muchas cosas y eso está muy bien que lo hagamos. Ahora, toda aquella cosa que podamos dar material tendrá un efecto en esta tierra, tendrá un impacto momentáneo, tendrá un beneficio para el que lo recibe en esta vida. Pero quien recibe la salvación a través de la predicación del Evangelio, este recibe algo que trasciende a la vida eterna, que va a durar en esta persona por toda la eternidad. Imagínense el impacto tan extraordinario de lo que es el Evangelio. Y que cada uno de nosotros lo tiene y eso no falta. Lo que quiere decir que nosotros siempre vamos a tener algo que dar a los demás. Si nos pasa como el caso de Pedro, que no tenemos oro ni plata, damos. Nunca nos va a faltar el Evangelio para darlo. E incluso si tenemos que dar, damos y no se nos debe olvidar nunca dar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que trasciende la eternidad, porque es el motivo principal o es el único motivo por el cual la iglesia está hoy acá en este mundo. ¿Por qué el Señor no ha venido a buscarnos? Porque el Evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra y entonces vendrá el fin. Esa tarea tenemos que cumplirla, la estamos cumpliendo y no debemos dejar de cumplirla. Entonces, vemos en este caso que esta iglesia entonces era una iglesia que daba lo que tenía y principalmente entonces este Evangelio. Segundo punto, la iglesia era una iglesia que predica o que predicaba el mensaje correcto con denuedo. Predicar el mensaje correcto, el mensaje de la palabra. Hechos 3:19 dice, de 19 al 21 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Estas palabras las pronuncia Pedro en el lugar de que él comienza a hablar acerca de ese Jesús que había traído ese mensaje de salvación, a razón de que este hombre había sido sanado, porque cuando él le dice que se levante, este hombre se levanta y viene a ser de testimonio para los que estaban allí. Entonces estas personas preguntan, ¿qué haremos? Y entonces es allí Pedro donde les dice,
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, perdón, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense que algo bien extraordinario y algo que nunca debe adolecer la iglesia, nunca debe faltar en la iglesia, además de tener ese evangelio, es que ese evangelio sea ese evangelio entero, completo. Y acá Pedro nos describe cómo debe ser esa predicación del evangelio en estos cortos mensajes, en estos cortos versículos. Sin la intención de él enseñarlo, él lo está enseñando. Él nos está dejando una guía, un ejemplo de cómo debe ser esa presentación del evangelio. Y primeramente, él dice, arrepentidos y convertidos. O sea, él llama la atención a la condición pecadora y el reconocimiento por parte del hombre de su culpabilidad. Porque antes de estas palabras, él le dice, ustedes mataron al hombre que vino a dar la salvación. Ellos lo crucificaron. Pedro llamó a estas personas a que reconocieran que eran pecadores, a ver su condición de pecado. Él les dijo que eran prácticamente unos asesinos. O sea, él les dio a ver a toda la multitud, aunque se lo dijo que lo habían hecho por ignorancia, por como una descarga, ¿verdad? Pero él llamó a la atención a ellos, a que ellos vieran que eran unos hombres pecadores, que ellos tenían una condición perdida, que su fin iba a ser la condenación eterna. Él entonces indica eso a las personas y es algo que nosotros debemos hacer cuando predicamos el evangelio. Lamentablemente muchas veces pretendemos atraer a las personas al evangelio pintándole paisajes idílicos. Y resulta que el evangelio es algo más. Y el evangelio toca y desnuda al hombre en su realidad, porque esa es la realidad del hombre, eso lo dice su palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre está hundido en su pecado y muchas veces no lo reconoce, no quiere darse cuenta o por su misma naturaleza no se da cuenta en el error en que anda y en que anda en perdición y caminando hacia la perdición, hacia la condenación eterna. Por lo tanto, entonces que el evangelio debe indicarle a las personas su condición de pecado, indicarle a las personas que están fallando y que necesitan entonces, ahí viene el segundo punto, cuando Pedro les dice que se arrepientan y se conviertan, es llamar al arrepentimiento. Cuando nosotros predicamos el evangelio, primeramente debemos hacer ver a la persona que es pecadora y llamar al arrepentimiento. El Señor, quien es el que en definitiva da esa fe salvadora sobre aquel que oye y él es un escogido de él coloca fe salvadora. Fe, ¿para qué? Para regenerar esa mente, esa naturaleza y esta persona puede entender y captar el mensaje que nosotros debemos dar. Entonces llamamos a arrepentimiento. Luego de esta persona se arrepiente, ¿a qué se llama? A convertirse. Porque después del arrepentimiento viene entonces la conversión. O puede darse simultáneamente o inmediatamente, progresivamente. Hay muchas maneras de que esta conversión se dé, pero inevitablemente tiene que darse, porque es una manifestación directa de ese arrepentimiento. No puede quedarse allí el hombre solamente arrepentido. Tiene que convertirse de sus pecados. Tiene que dar media vuelta y comenzar a marchar en la dirección contraria a la que iba. Por eso es que Pedro le dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados tus pecados. ¿Ok? Entonces, luego le dice, para que vengan a la presencia del Señor, tiempos de refrigerio.
Él manda y de una vez allí nos enseña otro principio muy interesante, que es la transformación y la vida en Cristo. ¿Okay? Vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para tu alma. Esa conversión, esa transformación, esa nueva vida en Cristo, ese camino a la santificación al que está llamado todo aquel que llega al Señor. Finalmente, anuncia Pedro ese futuro de gloria con Cristo y el anuncio de su venida. Ese es el evangelio que debemos predicar. Ese es el evangelio que debe recibir la gente. Reconocer su pecado, arrepentirse, convertirse, vivir una vida de santificación, esperando, con la esperanza puesta en esa vida en gloria con Jesús y ese anuncio de la venida, de su segunda venida por cada uno de sus hijos. Lamentablemente, como dije anteriormente, para tratar de no ser ofensivos en muchos casos, o de no incomodar o parecernos agradables, como que si de eso se tratara el evangelio, de ser agradables o de ser populares. Muchas veces entonces damos un mensaje equivocado a las personas. Queremos atraerlos con florituras, con adornos, con cosas que son humanas. Si nosotros queremos enseñar el verdadero evangelio, tenemos que mostrar el verdadero evangelio. Si nosotros atraemos a las personas con otras cosas que no son el evangelio, ellos van a pensar que el evangelio son esas cosas. Y entonces, cuando se den cuenta que no es, ¿qué pensarán? Les sucederá como los hombres que describe el Señor Jesús en la parábola del sembrador, que cuando vengan los problemas, las situaciones difíciles, se ahogarán. Entonces es por eso que debemos ser claros en la presentación de este evangelio. Fíjense que Hechos 4, del 10 al 13 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y entonces la gente, viendo ese denuedo con que ellos predicaban, sabiendo que ellos eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense que Pedro allí les destaca claramente: es por la obra de Jesús que este hombre está sano, es solamente por él, y deja bien en claro entonces la intención del mensaje que nosotros debemos dar. En ningún otro hay salvación. Debemos presentar entonces ese mensaje claro, concreto y con denuedo. Y entonces ustedes se preguntarán: ajá, pero ¿qué es denuedo? Pues es una palabra que nosotros no usamos comúnmente, pero denuedo significa lo siguiente, y vamos a poner atención, fíjense lo que significa. Denuedo significa abiertamente, claramente, confiadamente, con franqueza, dar a conocer con libertad, libremente. Fíjense que es la forma de hablar, como se dice en criollo, con cancha, con propiedad de lo que se está hablando. Si usted tiene el evangelio, y usted debe hablar con ese interés, con ese ahínco, con ese ánimo, como cuando se habla de las cosas que nos gustan y nos convienen. ¿Cuántas veces usted ve a muchas personas que les cuesta dar testimonio del Señor Jesús, pero cuando están hablando de política y criticando a los oponentes políticos, tienen un léxico y una lengua, pero bueno, de las mejores? O de deporte, cuando hablan de su equipo preferido, y si se consiguen con otro del equipo contrario, se forman tremendas debates y hablan con propiedad, porque saben y averiguan. Fíjese uno de los detalles: cuando usted oye hablando a una persona así,
sabe muchos datos. Se sabe hasta la fecha de nacimiento de la familia, de los hijos del atleta que es su preferido. O del músico. Conoce todas sus apetencias, todas sus intrínculas. Conoce todo lo que le gusta comer, el carro que tiene. Así como el artista de cine. Hablamos de muchas cosas con denuedo. Eso es hablar con denuedo. Cuando hablamos así, completo, con ganas, con emoción, con fuerza, con propiedad. ¿Por qué no hablamos del Evangelio así? Porque hay una cosa muy importante que hay que destacar. Y cuando vemos que estas personas que les nombré hablan así de gente humana y de artes y de actividades humanas, es porque se interesan en ello y averiguan y ven los juegos y ven el concierto y ven el discurso y ven el meeting y leen el libro y se enteran y están enterados y empapados del tema que les gusta. ¿Por qué no hablan del Evangelio así? Porque no les gusta el Evangelio, porque definitivamente no les gusta el Señor, simplemente lo tienen como una religiosidad. Quien ama al Señor habla de Él con denuedo, con gusto, con ganas, porque lo conoce, porque lee su palabra, porque ¿dónde más podemos conseguir información de Jesús, de Dios, de nuestro Señor, que no sea en la palabra? Para hablar con denuedo hay que leer la palabra, porque hay que enterarse de quién es el Señor. ¿Cómo voy a hablar con ganas y gusto y con propiedad de quien no conozco? Nadie habla de quien no conoce de esa manera. Entonces, ¿qué es lo principal que debemos hacer si queremos hablar con denuedo? Eso, conocer a nuestro Señor para poder hablar con Él con gusto. Lo demás lo hará el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa obra del Espíritu Santo, porque Él traerá a nuestras vidas y a nuestras mentes qué debemos decir. Fíjense que cuando el Señor Jesús les mandó a los discípulos a predicar, Él les advirtió que no se preocuparan, que el Señor iba a traer a sus mentes las palabras que ellos iban a pronunciar cuando ellos fueran detenidos. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. No eran ellos que estaban hablando. El Espíritu le daba que hablase. El Espíritu le iluminaba lo que ellos conocían. La mayoría de estos hombres conocían la palabra, lo que tenían hasta ese momento que era el Antiguo Testamento, y todo lo que habían vivido con Jesús. Todas esas enseñanzas estaban en su mente. Todo eso que tenemos escrito y mucho más, ellos lo habían vivido y lo conocían. O sea que conocían, tenían la información, y entonces el Espíritu Santo hizo la obra en ellos para que hablaran esa palabra con propiedad, con libertad, con ahínco, con esfuerzo, definitivamente con denuedo. Eso es lo que significa entonces hablar con denuedo. Y eso nosotros debemos buscarlo. ¿Y cómo debemos buscarlo? Enterándonos, sabiendo más de nuestro Señor cada día. Esta iglesia que nacía, apenas estaba naciendo, también era una iglesia íntegra que no rehuía el compromiso. Era una iglesia valiente, una iglesia que se enfrentaba, que estaba. Y fíjense que Hechos 4:18 al 20 dice, llamándolos, esto está hablando aquí de los principales autoridades de la ley, que llamaron a los discípulos y les dijeron esto, fíjense, y llamándoles, les intimaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Recuerden aquel gadareno cuando él quiso irse con Jesús a seguirle porque había sido liberado de todos esos demonios. ¿Qué le dice Jesús? Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El Señor nos manda a contarle a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho Él con nosotros. Nosotros no podemos callar ese mensaje. Tenemos que darlo, llevarlo. Ahora, ese mensaje debe ser un mensaje cristocéntrico,
un mensaje basado en la palabra del Señor, no un mensaje de ideas humanas y de hacer falsas expectativas a las personas. Tiene que ser un mensaje sin diluirlo, un mensaje sin sombra, que tapen el brillo que tienen, un mensaje que no sea endulzado para que la gente lo quiera recibir. No, la iglesia primitiva, y nos enseña eso hoy, habló con pureza de la palabra de Dios. Ellos expusieron claramente ese mensaje. ¿Qué dice la palabra? Que es la misma palabra de Dios. O sea, el mensaje que debemos dar. Porque nosotros, si vamos a predicar la palabra de Dios. No podemos predicar otras cosas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo dice que es la palabra? Dice que el mensaje del Señor, la palabra del Señor, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Muy suavecito. Eso no es ofrecer una comodidad, no. Fíjense, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no es un mensaje para agradar, hermano, es un mensaje para buscar el arrepentimiento de las personas, para llevarlos a Cristo. Es un mensaje que no puede ser presentado sino, como dice la palabra, con denuedo, con claridad, con fuerza, con libertad, con propiedad. Y es un mensaje que debe llevar definitivamente al arrepentimiento de las personas. Ahora bien, esto no va a ser algo que muchas veces va a ser muy bien visto. Esto en muchas oportunidades no nos va a hacer populares, no nos va a hacer agradables o el alma de la fiesta. No, Señor, porque recordemos que vivimos en un mundo caído donde las personas en su perdición, en su pecado, transitan, y solamente la obra del Señor en sus vidas es la que los lleva a arrepentimiento, a través también de nuestro mensaje, de la predicación de nuestro mensaje. Y fíjense que esta iglesia no le importó ser blanco de crítica, blanco de persecución, blanco de desprecio, no. Cuando ellos fueron hostigados y perseguidos, ¿cómo oraron al Señor? Ellos oraron de esta manera: Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen la palabra. O sea, ellos estaban pidiendo al Señor: Señor, ocúpate de esa persecución, de esa gente. Nosotros lo que queremos es seguir predicando el Evangelio. Ellos no le dijeron al Señor: Señor, quítanos a esa gente de encima. Señor, sácanos de este problema. No, ellos dijeron: Señor, permítenos que podamos seguir predicando este Evangelio con denuedo, como debe ser. Ante la iglesia, ante la amenaza, la iglesia se paró firme y siguió adelante. Y fíjense que en Hechos 5, 41 y 42 vemos que dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No fue un impedimento para ellos sufrir la persecución, no, más bien ellos se sentían gozosos de haber sido tomados como dignos. O sea, era algo digno haber sufrido por el Evangelio, haber sido perseguidos por el Evangelio, haber sido criticados, despreciados, desechados. Ellos tenían ese gozo en sus corazones. Y una cosa que no debemos confundir, que pasa muy a menudo: la gente confunde los padecimientos normales de esta humanidad, como no poder tener algo, o no poder conseguir algo, o no poder gozar de algo, como un padecimiento por la causa de Cristo. Y no, nada más alejado de la realidad. Los padecimientos por la causa de Cristo son estrictamente aquellos que se producen por seguir a Cristo, porque esos padecimientos comunes también los tiene la gente que no conoce al Señor, que no consiguió esto, que no tuvo acceso a esto, que se le fue la luz, que se le fue el agua, que hasta cuándo la economía así, bueno, todas las cosas que critican y por las cuales la gente se angustia. Y ahí está la diferencia. Cuando la gente, cuando los cristianos se ocupan en las cosas que no son de Cristo, se angustian, no van a conseguir respuesta a su pedido. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es lo que dice el Señor.
que busquemos primeramente el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida. Entonces, pensemos eso y busquemos lo que es realmente de la causa de Cristo. Y así quizás vamos a sufrir por esa causa. Y entonces debemos estar contentos cuando eso suceda. Debemos estar gozosos de que somos partícipes de los sufrimientos del Señor también. Por último, la iglesia era una iglesia que tenía todas las cosas en común. Era una cosa impresionante y cómo ellos, con lo que hacían, fíjense que dice que todo lo que había, la multitud que había creído era de un solo corazón, un alma, estaban unánimes, juntos. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Nosotros normalmente es lógico pensar que aquí se está hablando de cosas materiales y de suplir la necesidad en conjunto de los hermanos. Pero no solamente este pensamiento llega hasta allí. Era una iglesia que estaba unánime, que tenían todo en común porque no se consideraban unos superiores a otros. Esto es un ejemplo tremendo de la unidad del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, nosotros nos hemos dejado influenciar por la cultura de la sociedad, a influencia de la sociedad, y hemos traído a la iglesia estructuras que no son de Cristo. Hemos traído a la iglesia estructuras y conceptos que lo que han hecho es dividir a la iglesia. Entonces, hemos estratificado a la iglesia, la hemos llenado de jerarquías. Hay jefes y de diferentes grados. Impulsamos la meritocracia. Impulsamos cosas que parecieran buenas, pero que en realidad, cuando vamos a la palabra, no están de acuerdo a la palabra. Ninguno tenga de sí un concepto superior al que debe tener, dice la palabra, sino que piense de sí con cordura. Todos somos miembros del cuerpo y todos, aunque tenemos diferentes funciones, debemos estar unidos para que ese cuerpo funcione. La unidad, esa unidad que el Señor se preocupó tanto que antes de partir, antes de ir a la cruz, allá en el aposento alto, Él pidió al Padre, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Eso tan importante, a lo que el Señor le dedicó tanta importancia, no debemos despreciar la unidad de la iglesia. Todas las cosas en común. Debemos ser unidos, hermano. Debemos promover el hecho de que mi hermano, por más humilde que sea, o menos estudios, o menos capacidad tenga, es tan igual y necesario e importante y merece lo que muchas veces le reservamos solamente a líderes o a personas destacadas. No, hermanos, esto no debe ser. Nosotros debemos ser lineales en nuestra relación en la iglesia. Para que el cuerpo de Cristo funcione, todos los miembros tienen que ser estimados con la misma importancia. Tienen la misma vitalidad, porque por más que sea un miembro despreciable, dice la palabra, nosotros no podemos despreciarlo, porque si no funciona, entonces no funciona el cuerpo. Esa es la idea de esta imagen sí, que presenta la palabra del Señor con respecto a la iglesia, al compararla como un cuerpo compuesto de muchos miembros. Entonces es por eso que esta iglesia primitiva nos enseña que ellos tenían todas las cosas en común. Eran un cuerpo, era un conjunto que funcionaba a la par todos, dándole la importancia de vida, el cuidado, la protección, la atención, el amor a todos, no a uno más que al otro, porque no merecemos ninguno de nosotros, ni siquiera lo que hemos recibido del Señor, porque todo lo hemos recibido por gracia, porque a Él le plació en su misericordia dárnoslo, porque no merecíamos nada. Así que, hermano, ese llamado tenemos que darlo, tenemos que ponerlo en práctica. Seamos uno como el Señor y el Padre son uno.
Dios me los bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde grandemente y nos estamos viendo en la próxima clase.